Entonces estamos listos. Arrancamos. Entonces el tema es la halajá, los preceptos y las razones de los mismos. Ese es el tema que ahorita vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, el tema dice así. Dice, el judaísmo se basa en que la persona tiene que llevar una vida sistematizada. O sea, tienes un orden de acciones que tienes que llevar a cabo y todo este sistema está dijo eso? Perdón, esa es la forma para que entendamos cómo está basado el judaísmo. O sea, todo funciona en base a un sistema de vida. Apenas empecé, es la primera línea. O sea, todo estamos basados en eso. Tienes un sistema que viene en un código de leyes, como cualquier país. O sea, es una regla que es así. Te dan un código de leyes, tú tienes que llevar una vida según ese código de leyes que te establece el país donde vives. El judaísmo es algo similar. Te marca una vida sistematizada que tiene un conjunto de leyes y son leyes que la persona tiene que poner en práctica desde que nace hasta la muerte. Todo este conjunto de leyes son llamados halajot, así es como lo llaman. ¿Qué es la halajá? La halajá es la decisión definitiva y autorizada sobre cualquier tema específico que la persona necesite buscar. Toda la halajá está basada en algo que se llaman las ordenanzas bíblicas. O sea, dentro de la Torá, aunque claramente no se ven las ordenanzas de lo que la gente tiene que llevar a cabo, pero de alguna forma están insinuadas entre las pláticas y las charlas que está teniendo Hashem con el pueblo, o Moshe con el pueblo, o Hashem con Moshe, o cosas así. Entonces, toda la halajá es como, digamos, la decisión definitiva de todas esas conversaciones que se tuvo con el pueblo de cómo hay que llevar a cabo la vida. Y esas incluyen cualquier tema. Y están basados en todo lo que la Torá dijo y en los mandamientos de la Torá escrita y la Torá oral. Y así como en la legislación y disposición de rabinos. O sea, no nada más la halajá viene de un libro santo que es la Torá, que es el que Hashem nos entregó de manera directa, sino también muchas de las legislaciones del judaísmo están impuestas, digamos, por los rabinos, que los van ido acomodando y aprendiendo según las necesidades del pueblo y según la forma para encubrir, no caer en tropiezos, etc. Toda la halajá incluye todas las respuestas de los grandes rabinos de todos los temas que estaban presentando en las épocas. O sea, hoy en día, por ejemplo, que tenemos situaciones que tenemos que usar, digamos, un horno de microondas, en un libro que fue escrito de halajá hace muchos años, no va a estar incluida la regla de cómo la persona tiene que conducirse con un horno de microondas si en esa época no existía. Entonces, la legislación va agregando sus nuevas cosas, esos nuevos requerimientos, que son los rabinos que lo van agregando, dependiendo a la forma y a las bases de estudio que aprendieron de sus rabinos, basados en una forma de instrucciones de cómo dar una halajá correcta. Entonces, la palabra halajá, si yo te digo ¿qué es eso? Se puede traducir como el camino por el cual uno marcha. O sea, es de olig, la lejet es caminar. Entonces, el camino por el cual la persona tiene que marchar. Eso es la traducción de halajá. Yo digo, esto dice la halajá, te estoy diciendo es el camino por el cual la persona tiene que marchar. La halajá es algo totalmente práctico. No es algo que te viene a dar un musar, ni que te viene a decir cómo ser mejor persona, ni a contribuir para que te hagas, o sea, a hacerte sentir que algo te falta. No es algo que viene a hablarte a nivel de corazón. Es algo práctico. No tiene nada que ver con una filosofía judía, de un entendimiento. El que estudia leyes, por ejemplo, tú, Aarón, que estudias cosas de leyes, entiendes claramente que es una forma práctica de conducirse. Hay que hacer así y ya. Eso es lo que significa la halajá. Y es lo que nos dice cómo actuar en cada situación que la vida te va presentando. Si te pasa así, pues tienes que actuar así. Lo correcto es actuar así. Si es así, lo correcto es actuar así. La halajá es aquello que nos exige de alguna forma un compromiso de conducta
en lo que a deberes y obligaciones se refiere. La persona tiene que hacer esto como un deber, tiene que hacerlo así. Con respecto a todos los preceptos bíblicos, es muy importante que la persona tenga clara que estos no pueden ser modificados por ningún motivo. Si ya vino un precepto de la Torá, o sea, la Torá dio una orden, que es una orden de que hay que conducirse de cierta forma, que vino directamente de ahí, nadie tiene el poder ni la capacidad de modificar ese precepto bíblico, porque viene de ahí. Un minuto y te doy la palabra. Sin embargo, los preceptos que son de origen rabínico, en algunas circunstancias, depende del caso, sí se pueden modificar, porque son preceptos que vienen en base al aprendizaje o a la estructura de una ley rabínica. No están basadas directamente en lo que, en una orden directa de la Torá, sino vienen de Jajamim. Y eso sí podrían ser modificados si en alguna situación se requiere, pero solamente autoridades rabínicas autorizadas y reconocidas, competentes, pueden hacer esta modificación. No cualquiera tiene el poder ni la fuerza para poder hacer estas modificaciones. Aaron, tú tienes Sí, sí. Jajam, tengo una pregunta. Entonces, ¿lo que pueden cambiar los jajamim son leyes que ellos mismos crean o pueden cambiar también ciertas alajot que están establecidas en la Torá? Entiendo que hay alajot de Rabanim y hay alajot de la Torá, eso lo entiendo, sí, pero ¿qué pueden modificar y qué no? Le pregunto eso a Jajam porque o sea, recuerdo, hay muchas críticas de la parte de la comunidad no religiosa a los rabinos que modifican estas leyes y luego yo no entiendo muy bien el por qué. Entonces, creo que es buen momento para... Entonces, tu primera parte de la pregunta es exactamente lo que acabamos de decir, que respecto a preceptos bíblicos que vienen directamente de la Torá, ningún rabino de ninguna época tiene la capacidad, ni el poder, ni la fuerza para poder hacer ninguna modificación en base a ellos. No lo puede hacer. Respecto a las reglas alágicas que pusieron los rabinos, dependiendo de la circunstancia de la persona que está haciendo la pregunta y el caso que está viviendo, el rabino puede hacer en ciertos momentos específicos una modificación para ese caso en particular que está viviendo esa persona, porque en ese caso el requerimiento es muy importante. Entonces, en ese caso puede interferir en la halajá del rabino, otro rabino competente que tenga un certificado o que sea reconocido o puede hacer esa modificación. Eso es tal cual, así como planteaste la pregunta, así tal cual es. O sea, es tal cual lo preguntaste, así es como hay que entender. Ese es el punto. Ahora, es muy importante saber que dentro de la halajá se indican obligaciones que tenemos con respecto a Dios. Si tú llegas y dices la halajá, te dice, con respecto a Dios hay que conducirse de esta forma. Y hay halajot, reglas, que determinan cómo la persona tiene que conducirse con los demás seres humanos. O sea, bueno, no con los demás, con los seres humanos, aparte de mí. ¿Cómo tengo que conducirme con mis padres, con mis hijos, con mis semejantes, con el que me compra, con el que me vende, etcétera? ¿Cómo tengo que conducirme también con las criaturas del mundo? ¿Cómo tengo que conducirme con un animal? ¿Cómo tengo que conducirme con una planta? ¿Cómo tengo que conducirme con cualquier cosa que existe en este planeta? Entonces hay leyes de conducta con respecto a Dios, con respecto a los otros seres humanos, con respecto a las otras creaciones de Dios en este mundo. Toda la halajá te ofrece una guía de vida en cada cosa que encierra toda la vida del hombre en esta vida. O sea, si yo tuviera que tener ahorita un libro de guía en mi mano, tendría que acudir a un libro halágico que me diga cómo es la forma correcta de conducir dependiendo de esa situación. Toda la halajá incluye temas, por ejemplo, a hábitos alimenticios del hombre, incluye datos con respecto a la vida sexual de la persona, incluye temas con respecto a su ética comercial, a sus actividades sociales, a sus diversiones, a sus manifestaciones de arte, por ejemplo. Entonces, todo eso, la halajá es exactamente dónde puedes hacer una obra de arte de tal forma o no la puedes hacer. ¿Cuándo puedes hacer un tipo de diversión y cuándo no la puedes hacer? ¿Cómo sí la puedes hacer y cómo no la puedes hacer? La persona, cuando entiende esto, le tiene que quedar muy claro lo que siempre se ha dicho, que el judaísmo entonces es una forma de vida. Siempre te dicen, ¿qué es el judaísmo? Es una forma de vida.
Es lo que la persona tiene que saber. Entonces, eso es porque te dice la legalidad de cómo te tienes que conducir en las cosas. Una persona que por algún motivo no se apega su vida a lo que establece la halajá, él de alguna manera se está desprendiendo de la forma de vida que el judaísmo sugiere. O sea, estoy diciendo, yo sí quiero hacer mi vida, pero no la quiero hacer al 100% como me dictamina la ley judía. Entonces, yo no estoy haciendo una vida judía al 100%. Queda claro porque me estoy despegando en ciertos factores del régimen que implica la halajá de la ley judía. Porque no es una religión de culto donde la persona solo puede creer en Dios y ya me es suficiente con creer y ya. Es un sistema establecido en base a la acción. Eso es lo que hace la halajá. No te dice cree en mí y ya es suficiente y ya con la fe que me tengas ya alcanzas. Aquí te dice tienes que conducirte de cierta forma. Cuando tú estás tomando en tus manos un libro de halajá, lo que estás haciendo es concretizar en un lenguaje entendible todas las ideas que nos presenta la Torah en un lenguaje en cierta medida abstracto. Si yo trataría de entender a las halajot del libro de la Torah misma, no las entendería, porque el libro de la Torah presenta las leyes, pero no de una forma clara, específica de cómo hay que hacerlo. Te lo enseña como insinuado, como escondido, como muy corto de información. Es un lenguaje bastante abstracto. No lo puedes obtener de ahí la forma de conducta. Entonces hay libros de halajá que ya claramente te dicen cómo es la forma de llevar a cabo las cosas. Y aunque en ella, en la Torá, está claramente escrito que tenemos de cumplir tal o cual cosa, no están escritos los detalles ni los pormenores de la forma de cómo cumplir la ordenanza de la ley que viene escrita ahí. Lo que en un libro de halajá sí queda resuelto este problema, porque ahí te dice exactamente cómo se tiene que llevar a cabo la acción. Lo que no te dice, si te dice, por ejemplo, en la Torá, ahorita te dicen, yo, por ejemplo, hablando al tefilín, que dice, Beayá leota al yadejo totafot beneneja, es todo lo que te dice la Torá. Y ahí te entiendes que hay que ponerse un tefilín, pero no te dice exactamente cómo. En el libro de la halajá te especifica exactamente cómo tiene que hacerlo y de esa forma pues ya entiendes la forma correcta de llevarlo a cabo. Todo el apego estricto en la halajá podría quizá hacernos sentir que estamos desvistos de todo sentimiento y emotividad. Si voy yo a vivir ahorita una vida que tengo que vivir en un régimen tan marcado alágicamente en cada cosa que haga, entonces me estás haciendo sentir a mí que tal vez mis sentimientos o mis emociones en las acciones están nulas, no tienen nada que ver con mis emociones, no me dejas a mí expresar lo que siento ni mi sentimiento, por el apego tan fuerte que tengo con respecto a lo que se llama seguir un régimen halágico de vida. Porque tú sentirías, ¿quién me está permitiendo a mí dar esa emotividad en mi vida? Lo que te puede llevar a concluir, si llegas a pasar por ese sentimiento, te puede llevar a reducir el interés de conducirte entonces por el camino que establece la Torá. Te puede decir, o sea, es tan rígida la halajá que me puede, la verdad, desmotivar. Por eso, en lo que se refiere a los libros de Torá, existen muchos libros que no son libros de halajá. Por eso hay libros que tú lees que hablan de filosofía, de ideas. Por ejemplo, aquí tomamos muchos cursos que gran cantidad de los libros que usamos en los cursos que damos aquí no son libros que hablan de manera centrada a una halajá. Sí tenemos clases dentro de los cursos que damos que hablan de las halajot determinantes. Por ejemplo, la que damos nosotros los jueves en la noche, ayer. Es un libro determinante de halajá de leyes. Cómo hacer la ley. Pero hay libros, como nosotros los que hablamos, por ejemplo, en las clases de agradecimiento o las clases que hablamos sobre, no sé, los 4 elementos o temas que hablamos sobre ese tipo de información más de filosofía. Esos libros vienen a estimularte y a hacerte reflexionar en la forma de cómo estás cumpliendo las leyes. Te ayudan a cumplirlas con un sentimiento y una emotividad. Todos estos libros no se llaman libros de halajá. Esos se llaman libros de musar. Entonces, si yo te digo, este libro, te agarro un libro de tal librero, te digo, ten este libro en tu mano y te lo muestro,
te estoy mostrando un libro de alajá o de musar. Entonces hay que entender claramente qué es lo que contiene ese libro. Un libro de alajá te va a dar leyes, un libro de musar te va a dar ética, te va a dar moral, te va a dar introspección, te va a hacer ver ese tipo de cosas. Es como un postre, es como una forma que te enseña cómo asimilar a tu interior todo este sistema de vida. Y el hecho de estudiar estos libros no viene a sustituir la obligación del cumplimiento alágico. Si tú llegas y nada más te dedicas toda tu vida a estudiar libros de Musar, no tienes la reglamentación en tu persona. Sí sabes que tienes que ser más emotivo, sabes que tienes que ser más moral, eso sí lo sabes, pero no te da la fuerza del cumplimiento. Por el contrario, o sea, la misión de estos libros es estimularte a llevar todas las acciones legales del halajá cada vez mejor. O sea, lo que quiere un libro de Musar es eso, que estés estimulado y animado para cumplir correctamente el halajá. Es lo que está buscando en ti. Si una persona se dedica exclusivamente a estudiar temas de reflexión de ética y moral y elimina por completo el cumplimiento de las leyes, justificándose que de este modo él cumple con el objetivo de santificar el nombre de Dios, porque estudia todos los libros de Musar que existen y no toca en sus manos nunca un libro de leyes, él se sigue manteniendo en el peligro latente de asimilarse. ¿Pero por qué? Si estudió todos los libros que hablan de filosofía. Dice, no, porque todo el objetivo de asimilarse a Dios no se está cumpliendo. O sea, el objetivo es yo seré igual a Dios. Para yo ser igual a Él, para yo copiar a Dios en sus acciones y cómo es Él, que es uno de los objetivos que venimos a hacer en esta vida, a asimilarnos a Él, a hacerme similar a Él, a conducirme como Dios se conduce en esta vida, tengo que ver cómo Él se conduce. Y eso es en un reglamento que me enseña, Él hace así, Él hace así, lo hace de esta manera, y así lo estoy copiando. Si no lo estudias cómo tienes que hacer las cosas, no te estás asemejando a Dios. Existen muchísimas personas en el mundo que son ejemplos sociales de modales. Dices, wow, esta persona tiene unos modales hermosos, es atento, habla todo por favor, es una persona que es honorable, tiene buena conducta, pero solo la acción es aquello que te cuida de este riesgo de no alejarte de ser similar a Dios. Ajá, Porque, sí, te escucho. a mí me habían dicho, bueno, una vez me dijeron como de, si no sigo la halajá, entonces, o sea, Hashem se enoja conmigo, pero pues yo les dije que no, o sea, justo yo respondí como usted, pero igualmente no quedaron muy a gusto, o sea, porque dicen que ellos pueden seguir, o sea, que para ellos es muy diferente la religión judía que el judaísmo, o sea, porque la religión judía es con reglas y todo. Entonces, también mi pregunta es, o sea, si yo no acato las reglas, o sea, tipo las alajot como son, no me estoy como asemejando a Hashem, o sea, no estoy llegando como al nivel que tiene que llegar mi alma, o sea, o por qué yo tengo que hacer la alajá. No, lo entendiste perfecto. O sea, sí, es como yo te digo. Te pongo un reglamento que te dice, la vida judía se tiene que ir en base a este reglamento de acciones, que es la halajá. La halajá te dice, para tener una vida judía plena y clara, tienes que llevar este tipo de acciones en tu vida. Entre menos acciones asemejes a tu persona, como un libro de leyes te implica que tienes que hacer, estás haciendo menos el código de leyes judía. Entonces, no estás comportándote al 100% como debe de comportarse un judío en el fríamente hablando, porque te faltan cosas. O sea, puedes ser una gran persona y un excelente ser humano en todos los sentidos de la humanidad, pero se le estás fallando al objetivo de ser un judío completo en todos los sentidos porque no llevas esa vida. Sí, pero a veces ve que dicen que es mejor la intención que otra cosa. O sea, hay gente que no sé cómo te explico, que no le gusta seguir las reglas. O sea, no es mi caso, pero me ha pasado con amigas y así, que yo no sé cómo explicárselos, que dicen como de, entonces que Hashem solo se va a fijar si lo hago tal como dice la halajá y no la intención que tengo de hacerlo. Entonces, Hashem se va a fijar en las dos cosas, en la intención que tienes de hacerlo y en la halajá de cómo hacerlo. Pero si tú llegas y dices, yo tengo una intención perfecta
y voy a hacer un banquete, por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo. Voy a hacer un banquete delicioso y voy a poner en mi banquete carne con leche. Y todo el banquete lo voy a hacer en honor a Dios. Un banquete voy a poner carne con leche delicioso en honor a Dios, porque tengo toda la intención de servirle, porque amo a Dios, porque lo quiero, y tienes todo, lo adoras, pero lo haces en contra de la ley. Entonces, te va a decir, muchas gracias, que tienes toda la intención de servirme hermoso, pero no lo estás haciendo de la forma que tendrías que hacerlo en base a mi código de leyes. Tú estás entonces sirviendo a un Dios que se llama tu sentimiento. No estás sirviéndome a mí, tú estás sirviendo al tu sentimiento. Entonces hay que tener, o sea, sí es muy importante hacerlo con ganas y eso y fuerza y todo, pero hacer con ganas lo que uno quiere no es apegarse a las leyes. Es, o sea, voy a tratar la palabra, Aarón. Es como lo mismo de darle, por ejemplo, vas en la calle y te ponen, aquí hay un semáforo que no te puedes pasar el semáforo. Y la ley dice que es prohibido pasarse ese semáforo. Y tú llegas y te lo pasas con toda la buena intención de ser un gran ciudadano. Viene un policía y te detiene y te dice, usted se pasó un semáforo, la ley dice que no se lo puede pasar. Sí, señor, pero no es lo mismo. Las personas que se pasan el semáforo lo pasan con una mala intención. Se lo pasan porque son malos, porque ellos quieren desobedecer su ley. Yo me lo pasé con toda la buena intención de servir a nuestro señor presidente. Yo me lo pasé porque amo al presidente y amo al país. Y por eso decidí pasarme el semáforo. Tú decidiste tu propia ley. De una forma u otra, tú pusiste tu propio código de leyes. Entonces, no hay forma de servir a Dios en base a tu propio código de leyes. No, estoy de acuerdo, Jajam, pero una vez me dijeron, por ejemplo, en Shabbat, ¿no? Me dicen, o sea, tú respetas Shabbat y todo, pero que no puedes hacer nada. Y yo no, sí puedo hacer cosas, o sea, tipo, respiro, leo, o sea, hablo con mi familia, ¿me entiende? Pero ellos, o sea, me dijo esa persona, o sea, si me baño, pues que Hashem no creo que se esté fijando en si me baño con agua caliente o fría y que esté pecando por eso. O sea, yo de verdad no sabía qué contestarle. Lo que ellas... No, Margot, yo te entiendo. Lo que ellos crean o no crean no significa que estén obrando, o sea, de acuerdo a las leyes que Dios implementó. O sea, yo no creo que Dios se enoje, pues no depende aquí de tu crecimiento. Yo no creo que el presidente se enoje si yo me paso el semáforo. ¿Qué importa si crees o no? Él puso un reglamento. O sea, sí. Opinión. Lo que yo quería decir Paz. era justamente es como agarrar y te quieres casar para cumplir con las leyes de Hashem y para hacer, bueno, tienes muchos alajás y muchas mitzvot que puedes hacer ya estando casado, pero te vas a casar en Shabbat. Porque te quieres casar en Shabbat, oye, pero mi intención es buena, me voy a casar y con una yeudito, pues me voy a casar en Shabbat. No, entonces yo creo que luego el gran problema de esa, cuando los jamín dicen Hashem también ve tu intención, es que la gente se justifica por su saberot con eso. Ya si lo hiciste mal y no lo hiciste bien, no digas que lo hiciste con intención buena. No, te equivocaste porque la gente se justifica y eso yo lo veo con mis amigos, lo veo con yo mismo luego. Nos justificamos y haciendo una buena intención y haciendo una vera. Pero no es que lo hice en una buena intención y lo disfrazas con una mitzvah falsa, ¿no? Entonces, yo creo que luego eso es como muy delicado porque la intención al final tiene que llevar con la mitzvah o con la halajá, o sea, no puede ser solamente la intención y ya. Entonces, y yo creo que hoy en día nos justificamos mucho con eso. Está clarísimo, tal cual es la misma idea. Las justificaciones de que luego con la mejor intención dependen si obedeces o no desobedeces las leyes. O sí dependen de esa idea. Voy a seguir un poquito. Gracias, exactamente la idea. O sea, te quedó clarísimo. Ahora, la halajá, dijimos, por cuanto que es principalmente un código de leyes, entonces, fue lo que dijimos hace rato, sí te permite a menudo diferentes opiniones. O sea, no es tan concreta. Puede haber que dentro de la misma halajá existan opiniones diferentes sobre cómo hay que llevarla a cabo.
y diferentes comportamientos en la misma alajá. Por ejemplo, a veces dicen, bueno, ¿por qué los sefaradim en Pesaj sí comen arroz y los ashkenazim no? Y no quiere decir que ninguno de los dos sea un transgresor. Simplemente tiene diferentes opiniones, diferentes formas de comportamiento en base a los espacios y a los lugares donde fueron distribuidos los alajot y a los, digamos, a los legisladores de ese tiempo. Es muy importante recalcar que para que la opinión sea legalmente válida, no tiene que afectar en ningún modo la ley divina de la Torah, como dijimos antes. Si alguna legislación rabínica atenta contra la ley divina, contra lo que la Torah ordenó, entonces eso se considera reformismo. Es un reformista porque la ley original de la Torah fue afectada. Tú puedes meter una ley mientras no toques, no tú, o sea, una persona que tenga la capacidad de hacerlo, un legislador, mientras no toque la esencia de la ley bíblica. Si toca la esencia de la ley bíblica, es un reformista, no es un legislador. Cuando un rabino de esta época, por ejemplo, o de cualquier otra, establece un dictamen de carácter religioso, él tiene que ser algo claramente justificable. No puede ser algo nada más, hoy en día, a partir de hoy, todos los lunes del año tenemos que ayunar. ¿Pero por qué? Él tiene que justificar por qué viene la ley. Y según todas las reglas de interpretación alágica, porque ustedes tienen que saber que los legisladores de alajá toman cursos de muchos años para poder llegar a este puesto. Y hay un código específico de cómo hacer un dictamen alágico. No es lo que se me ocurrió a mí, o soñé ayer, o se me ocurrió esa locura y la metí de mi cabeza. Ustedes lo entienden bien porque tienen carreras. Y saben que para poder ser un psicólogo, yo diría, pues yo a partir de mañana ya soy psicólogo. Todo el mundo nos sentimos psicólogos. Pero para dar una terapia o una cosa de psicología, hablar con alguien, necesitas un código de leyes estricto de cómo conducirte y cómo evaluar. No es un juego. Lo mismo Sí, es aquí. Ningún legislador da leyes alágicas nada más porque su corazón se lo dictó. ¿Bien o no? sí, Jajam, pero tengo ¿Sí? una pregunta, porque Bueno, okay. a mí me ha pasado, Sí, no sí, sé, va. que yo sigo, ve que dijo que de la Salahot hay varios, o sea, que pueden poner, o sea, varios rabinos que pueden poner esa alajá. Entonces, ¿qué pasa si yo, no sé, hay algunos que son menos como, no sé cómo decirlo bien, Menos o sea, estrictos. exacto. O sea, son menos estrictos y yo me voy con el menos estricto, pero igual estoy yendo con la alajá. Y no sé, y mi hermano sigue al más estricto, y no sé, tenemos una discusión de que pues él está siguiendo mejor la alajá que yo porque él se está yendo a lo más estricto. No, no está siendo mejor. Tú estás siguiendo a un legislador alágico, pero sí es un legislador real. Porque si te estás asesorando con un rabino reformista, pues obviamente reformó la ley original. Si es un Obvio no. rabino ortodoxo que sí tiene una regla establecida en un código de leyes como debe de ser, bien armado, y te demuestra que la forma que él dio la legislación es correcta y que te la enseñó, tú puedes elegir hacer la alajá como él. Tienes todo el derecho, porque la estás haciendo correcta, ¿no? No estás haciendo algo interpretado ni estás atentando en contra de la ley que la Torah dijo. Pues puedes hacerlo, no te tienen que asustar que él es más estricto en una cosa que tú o tú más estricta que ella en otra cosa. No te tienen que asustar. Es una cosa de disposición de cada uno como va aprendiendo las leyes. Ok. Si no hay ahí problema. Ahora, una persona tiene que basarse para poder interpretar una halajá, tiene que basarse en la más pura enseñanza religiosa. Y aunque en muchas ocasiones un dictamen halágico puede contradecir a otro, ambas opiniones son consideradas como la palabra de Dios viviente. O sea, esta es palabra de Dios, sí, esta es palabra de Dios también, porque no modificaron el origen de lo que tiene la Torah misma. En ambas ideas está basada la búsqueda del sincero deseo de cumplir la voluntad divina y la fe en Dios. Las dos ideas lo tienen. Ambos quieren cumplir la voluntad de Dios de la mejor manera y por eso en su legislación dan sus motivos. El riesgo de no pegarte a la vida judía, como lo establece la halajá, un minuto. El riesgo de no apegarte a la vida judía, como lo dice la halajá, el riesgo es
la desaparición de la perpetuidad de la comunidad o de la familia judía. Si una familia no se apega a la halajá en su vida, la perpetuidad de esa comunidad o esa familia se puede perder. Obviamente eso lleva tiempo, o sea, no quiere decir que porque la familia de esta generación no se apegó, ya se va a perder la siguiente. Eso lleva un tiempo para que desaparezca. Eso necesita de una o dos generaciones o a veces más para que esto suceda. Pero han existido comunidades enteras. Sonia, se oye un ruido ahí. Han existido, dice, a esto ¿qué se le llama? Se llama asimilación. O sea, eso es una cosa que la gente se va asimilando a ideas de otros códigos de leyes de otros países o de otras costumbres que no son judías y se va asimilando otro tipo de pensamientos hasta que es más parecido, digamos, al código de leyes de Estados Unidos que al código de leyes de la Torá. Entonces él ya está muy alejado de la forma de vida judía y cada vez se puede alejar más, porque poco a poco el abandono de la misma te convierte en un ser más parecido a ellos o a otras naciones que a un ser judío. Y te hace sentir extraño cuando estás cumpliendo las prácticas judías, más que no cumplirlas. Te sientes raro cuidando Shabbat. Te sientes raro poniéndote un tefilín. Te sientes raro haciendo lo que los judíos hacen. Te sientes más acuerdo con él, con ideas de gente que no tienen nada que ver con el judaísmo. ¿Por qué? Porque uno ha ido asimilando esas ideas como propias, entonces se está apegando más a ese código de leyes que al código de leyes judío. Entonces te pareces más a ellos y ya no pareces, te incomodan las leyes judías. La persona deja de verse distinto a otras naciones del mundo. Te ves más parecido a un francés o a un inglés que a un judío. ¿Por qué? Porque te has asimilado a la forma de pensar de ellos más que a la forma de pensar judía. Hasta que, por desgracia, la persona se siente ajena y culmina su desaparición. Ya no tiene nada que ver contigo. Si analizas un poco la historia, vas a ver este fenómeno repetido una y otra vez en muchísimos países. O sea, el más que tengo ahorita recuerdo fue Argentina. En Argentina desapareció. En Puebla había una comunidad judía muy importante. En Puebla. Hoy, ¿quién se acuerda que de hecho había judíos en Puebla? ¿Quién se acuerda? Nadie. Todos se asimilaron, se pierden. Porque ya se empiezan a aparecer más, y ya no hay motivo para poder seguir apegándote a las leyes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir otra parte del capítulo. Ahora quiero hablar un poquito de las razones de los preceptos. Te tiene que quedar claro que la Torah misma no ofrece específicamente los motivos por los cuales tenemos que cumplir tal o cual mitzvah. No viene la Torah y te dice, tienes que cumplir la mitzvah de tefilín porque te va a dar riqueza, porque te va a dar sabiduría, porque te va a dar conexión, porque te va a dar salud. No te vienen los motivos de las mitzvot. Te vienen, hay muy pocas. Por ejemplo, nada más la de mandar a la paloma. Ahí dice que le mandan yameja. O la de respetar a los padres, también te dice el motivo que alargará los días de tu vida. Pero gran cantidad de las mitzvot de la Torah, la gran mayoría de las 613 mitzvot que aparecen ahí, no te dicen ni los motivos, ni por qué los tienes que cumplir, ni nada. Todos los grandes sabios de Israel de todas las épocas han invertido muchísimo tiempo de estudio en la búsqueda de todos los motivos de las halajot. O sea, toman libros, por ejemplo, una Gemara, una Mishnah, libros diferentes que te ayudan a tratarte de explicar los motivos de las mitzvot. El motivo, el por qué hay que hacer esta mitzvah, para qué fue esta mitzvah, en qué te beneficia. De hecho, por cada mitzvah que hay, que nosotros cumplimos en la vida, existen cientos de explicaciones diferentes. O sea, puede ser que en un libro tú encuentres que esta mitzvah hay que hacerla por esto, pero en otro vas a encontrar otro motivo de la misma mitzvah. Cientos de explicaciones. El hecho de estar de acuerdo o no con el motivo de la mitzvah no te excluye el cumplimiento. Si yo te traje a ti
1 o 10 o 15 o 100 o 50 motivos de una mitzvah que tienes que cumplir y no estás de acuerdo con el motivo que yo te di de por qué hay que cumplir esta mitzvah, si yo te digo el motivo que no hay que cumplir cerdo, por ejemplo, de no comer carne de cerdo, y yo te digo, ¿cuál es el motivo? Porque hemos visto que comer carne de cerdo te puede provocar triquín. Por decir, ¿no? Un ejemplo. Estés o no de acuerdo en el motivo, digas, no es cierto, la carne de cerdo no te da triquina, es lo más sano que hay, y si ese es el motivo, sí voy a comer carne de cerdo. No te excluye el cumplimiento de la mitzvah, el entendimiento, no el motivo. No importa si entiendes o no, o tienes una explicación de por qué estás haciendo o no la mitzvah. Eso no importa, eso es parte del estudio de la mitzvah. En todas las distintas épocas que han pasado el pueblo y bajo las distintas condiciones de vida que hemos tenido que pasar, han habido un sinnúmero de explicaciones de las mitzvot, de por qué las tenemos que cumplir, alguna mitzvah en particular, cientos de explicaciones. Buscar el motivo de las mitzvot es algo muy importante, porque en primera estás estudiando la Torah como tal, en segunda nos ayuda a dar un significado de por qué hacemos las cosas y nos alimenta de forma positiva el cumplimiento de las mitzvot. Aparte, buscar los motivos te mantiene a la Torah con vida en cada época. Esto es una Torah animada que busca los motivos, trata de explicar cosas, pero el único motivo general de cumplimiento de todas las mitzvot que la persona está cumpliendo es estoy haciendo la voluntad de Dios. Todos los motivos demás que salen, aunque nos estimulan, nos ayudan, estamos haciendo Torah, nos dicen miles de explicaciones probadas, no es, o sea, no son factores para que yo tome la decisión si quiero o no cuidar. El motivo verdadero por el que cuidamos todas las mitzvot, todas, es que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Hago la mitzvah porque Dios pidió que la haga. Ese es el verdadero motivo. En muchas épocas, ese fue un error porque la única respuesta que le daban a los hijos era así es y ya, es haram y ya, y no daban explicaciones. Y en una época que estamos viviendo ahora, muy estricta y muy exigente en la explicación de los motivos, no llenaba a las nuevas generaciones el hecho que le digan que hay que hacerlo y ya. Necesitaban motivos, necesitaban explicaciones. Por eso surgió tanto que hay que buscar explicaciones de las cosas y por qué se hacen. Pero el verdadero secreto fuerte es que estamos siendo obedientes como un siervo sirva a su amo y estamos haciendo lo que Dios pidió que hagan y es lo que hay que hacer. El hecho de buscar todas las razones y los motivos de las mitzvot sí acerca el espíritu del hombre al creador. O sea, gracias a que haces eso, te haces sentirte cerca de él y te eleva tu espíritu de un lugar impresionante. Tu alma se sube increíble porque buscaste el motivo. Quiere decir que te interesas en saber las palabras de Dios, en entender por qué Dios quiere esto de mí. Te esfuerzas en entenderlo. Quiere decir que lo quieres tanto que quieres ver por qué me pediste que haga cosas. Entonces te elevas durísimo. Hay muchísimas mitzvot que es imposible encontrar una explicación a ellas. Todas esas explicaciones, esas mitzvot que no tienen explicación, tienen un nombre. Esas se llaman hok o hukim. Todos los hukim, la única explicación que tiene es que lo que Dios quiere que hagamos es así y punto. Y es un hok, no tiene explicación. Hay muchas así, hay muchas que no son hok, que sí puedes buscar un motivo y una explicación. Muchas son hok y tienes que saber que el único motivo es porque Dios ordenó, porque quiere probar tu fe, no quiere otra cosa. Entonces, ahora, hay muchísimas épocas en la historia judía que cuando los judíos, por ejemplo, vivían en grupos o vivían en colonias excluidas de otras culturas, que eso fue mucho tiempo en Europa y así, que así sucedía, o en países árabes que vivían en su propia colonia, la colonia judía, porque los judíos se vivían en sus propias colonias. Hoy en día, de cierto modo, hay colonias donde hay muchos judíos, pero vivimos mezclados por gente de otras naciones. Entonces, hay muchísimas épocas en la historia de los judíos que dijimos que la gente sí se limitaba nada más a aprender el cómo se cumplen las mitzvot y no en el porqué de las mitzvot. O sea, decir, ¿cómo la hago? Sí, pero no en el porqué. Hoy en día, como dijimos hace rato,
estamos en un contacto constante con gente de otras culturas e ideologías. Estudiamos en la universidad con gente que viene de otra educación completamente distinta a la mía. Mientras yo esté en una escuela judía, pues estoy de cierta forma excluido en una burbuja. Pero como yo trabajo hoy en día con gente que no es de mi cultura, o estudio con gente que no es de mi cultura o de mi ideología, hay muchísimos movimientos revolucionarios hoy. La defensa de los derechos de no sé qué, la defensa de no sé qué tanto. Hay muchos movimientos. Ya no es algo trivial el hecho de dar explicaciones que ayuden a entender el motivo de las leyes judías. Ya se volvió como algo muy importante. El saber los motivos de las mitzvot te va a ayudar principalmente a fortalecer la convicción de lo que estás haciendo, porque entiendes qué haces y te va a fortalecer tu fe y te va a proporcionar medios para poder refutar todas aquellas cosas o gentes que intentan objetar o burlarse de la práctica judía. Como me dijo hace rato Margot, que a veces hay gente que quiere objetar. Si te sabes unos cuantos motivos de las mitzvot, de alguna forma puedes responder. Entonces puedes dar algunos motivos y te ayuda un poquito a objetar ese tipo de contras. Hay mitzvot, como por ejemplo dar caridad o tener un día de descanso a la semana, que son mitzvot muy lógicas y son muy comprensibles. Es lógico que la persona a la semana tiene que tener un día de descanso. Es algo lógico. Es algo lógico que la persona tiene que dar caridad y preocuparse por la gente que está a su alrededor. Es algo lógico. Solo o sea, eso ya, si lo haces de manera general y lo planteas así a todos, se entiende. Pero al estudiar todos los detalles de las leyes, sí requieren de una comprensión más profunda de la misma. No nada más hay que dar caridad y ya. ¿Cómo hay que darla? Con toda la misma, por ejemplo, de kashrut, que es qué comer y qué no, es mucho más necesario entender todo el concepto de la misma de kashrut y así es como se le encuentra un sentido. Explicar todas las mitzvot en forma aislada, la gente se puede desorientar muchísimo porque, y más si son gente que no es conocedora del judaísmo. Entonces hay que tratar siempre de hacer todo un contexto, algo grande para que la gente lo entienda. Y el mejor ejemplo para entender, por ejemplo, lo que es el judaísmo es, digamos, un rompecabezas. Cada una de las piezas del rompecabezas, digamos que es una mitzvah. Tú tienes un rompecabezas de mil piezas y cada pieza es una mitzvah. La pieza suelta se ve como un revoltijo de colores sin sentido y el rompecabezas sin esa pieza se ve incompleto. Pero al poner la pieza en su lugar, el rompecabezas que está preciosísimo, es un cuadro de un paisaje divino y la pieza suelta cobra un sentido porque ya la pusiste en su lugar. Entonces, cada mitzvah que la persona cumple viene a arreglar el control de las pasiones o viene a corregir los defectos que tenemos como persona para finalmente convertirnos en hombres íntegros y santos. Todas las mitzvot negativas son equivalentes a 365 venas y las mitzvot positivas son equivalentes a 248 miembros y cada una viene a arreglar uno a uno. Está escrito en la Torá que muchas veces tenemos que ser santos. O sea, dice la Torá, tú serás un pueblo santo, lo dice muchísimas veces. Lo dice, por ejemplo, en el libro de Vaikra, que dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque santo soy, el Señor es vuestro Dios. O está escrito en Shemot, pero ustedes serán para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a observar todas las leyes de la Torah que existan ahí para poder corregir todo nuestro cuerpo de manera perfecta. La santidad es un objetivo en sí y para poder lograr esa santidad tenemos que esforzarnos de manera principal en el individuo, en el tiempo y en el lugar. Hay mitzvot que son específicas de tiempo, hay mitzvot que son específicas de ciertos lugares, hay mitzvot que solo se pueden cumplir en Israel, hay mitzvot que no, que se pueden cumplir en cualquier lugar. Para poderte santificar como individuo, tienes que estudiar, por ejemplo, leyes sociales, leyes de ética, leyes de sexualidad, leyes de hábitos alimenticios, leyes de cómo vestirte, leyes de cómo hablar, las relaciones familiares, leyes de higiene, leyes de cuidado de la salud, etcétera. Para poder santificar el tiempo, pues estudia el cuidado de Shabbat, el cuidado de las fiestas. Para santificar los lugares,
pues estudia cómo hay que portarte en el Knis, cómo hay que portarte en el Bet HaMikdash, cómo hay que portarse en un Bet HaMidrash, en una escuela. Todo tiene un sentido. Para el judaísmo, una persona santa no es la que se separa de la vida. O sea, nosotros no decimos santo es el que ahorita se separa de todo lo que es vivir y rechaza todos los placeres de la vida o deseos terrenales. O sea, de hecho, una de las preguntas que a la persona le van a hacer después de 120 años, cuando llegue al Shamaim y le hagan las preguntas de qué hizo en esta vida, le van a preguntar, ¿gozaste de mi mundo? ¿Cómo Hashem te va a preguntar, gozaste de mi mundo? Si fuera que la Torah te pide que te separes de la vida, y entonces no te puede preguntar eso. Entonces, de hecho, entonces es la Torah que dice que te integres a la vida. Una persona que se aleja de los problemas diarios de la vida y la sociedad no podría contestar esta pregunta. De hecho, para el judaísmo esto es prohibido. El judaísmo no se puede separar del mundo y meterse en una cueva. Eso es prohibido para el judaísmo. Una persona santa dentro del judaísmo es aquella que dentro de todas sus experiencias de vida, él sabe elegir entre el bien y el mal. Esto es bien y esto es mal. Entre lo que es verdadero y lo que es falso. Entre lo que es justo y lo que es injusto. Entre lo que es sagrado y lo que es profano. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Entre lo que es limpio y lo que es sucio. Es lo que hace un judío. Cuanto mayor sea tu capacidad de entendimiento ético, moral, religioso, pues mayor santidad vas a tener en esta vida. Cuando la Torah te dice que te separes, no te está pidiendo que te separes de otra cosa más que de la idolatría. Él lo que quiere es que no hagas idolatría, que no vayas detrás de otras ideas, que te separes de lo vulgar, que te separes de lo profano, pero no te pide que te separes de la vida misma. Entonces esto hay que entenderlo muy bien. Es un conflicto muy fuerte que surge en la época que estamos tan mezclados con otras naciones del mundo. Algunas veces puedes pensar que es una carga en la vida estar pensando todo el tiempo en alejarte de lo profano, en alejarte de lo vulgar. Y algunas veces hasta te despierta el deseo de ser como otras naciones porque se te hace difícil. Pero un judío, cuando debe llevar su comportamiento, tantas cláusulas de forma, él puede llegar a confundirse, sentirse que ahora está siendo discriminado o que le faltan derechos y demás. Dice en el libro de Devarim. En verdad, así dice en el libro de Devarim, es pasuk tal cual la Torah. En verdad, esta ley que hoy te impongo no es muy difícil. Así dice la Torah. Para ti, ni es cosa que está lejos de ti. No está en los cielos para que puedas decir quién puede subir por nosotros a los cielos y nos las va a traer. Y nos las hará oír para que así la cumplamos. No está al otro lado de los mares para que tú puedas decir quién pasará por nosotros al otro lado de los mares para que nos las traiga y nos las haga oír a fin de que la cumplamos. Porque la tienes enteramente muy cerca de ti. Así dice la Torah. La tienes en tu boca y en tu corazón para que la puedas cumplir. Entonces la Torah es fácil. Es fácil. No es una cosa de miedo. Es algo fácil. Lo que pasa es que nos malacostumbramos. En verdad, el cumplimiento de la Torah está en nuestras manos. Todo depende de la buena voluntad que tengamos cuando vamos a obedecer sus leyes. ¿Cuál es el pretexto de hoy? Hay un pretexto de justificar todo como una necesidad para permitirnos acciones inmorales, por ejemplo. Para permitirnos hacer acciones que no están bien. Ha existido siempre el secreto, dice, este problema siempre existió. No es nada más de esta generación. El verdadero cuál es hacer conciencia de esto y luchar por nuestro objetivo verdadero, que es ser un ejemplo universal de conducta, que es lo que la Torah pretende que hagamos. Y de esa forma, espero, Bezrat Hashem, que logremos hacer lo que tenemos que hacer y lo que la Torah pretende que hagamos. Entonces, Bezrat Hashem, de esta forma yo creo que le dimos un buen cierre a la idea para que entendamos dónde estamos parados, qué es la halajá, qué son los preceptos. No hay que temer. Es una cosa que verdaderamente es fácil. Yo sé que llevar a cabo una vida de Torah de un día a otro es muy difícil. Más de que no tiene la costumbre. Yo sé porque de a poco tienes que hacer cambios.
pero hacerlos, te sientes otra cosa, eres un gran servidor. O sea, estás haciendo tu misión de la vida. Entonces, eso es que nos sirve este mensaje. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Todos bien? Entonces, las gentes que por favor no me prendieron la cámara en la clase, yo entiendo, les pido un pequeño resumito de 6 puntos, nada más para que quede claro que sí estaban conmigo y yo les puedo anotar 6 puntos importantes que vimos en la clase. Los que sí la aprendieron, pues les agradezco. Ellos sí tienen ya, no tienen que mandarme resumen, ni notación, ni mucho menos. Ya los tengo yo anotados. Y Besat Hashem. Margot, nada más me faltas tú. ¿Tienes un comentario? Sí, no, nada más que, o sea, yo sí la Margot. aprendí la mayoría de la clase, pero la pagué porque estaba desayunando. No pasa nada, ya te vi. No, está bien. Ok. Gracias. Está bien. Entonces, todos los demás, pues ya nos despedimos. Shabbat Shalom. Gracias, que están Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Les